Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y en esta mañana, hermanos, estaremos concluyendo con la segunda parte del origen de la iglesia. El domingo anterior, por ejemplo, estuvimos viendo que la iglesia no tuvo sus inicios en el día de Pentecostés. Vimos que la iglesia, contrario a lo que ha enseñado el dispensacionalismo por un poco más de 100 años, la iglesia tuvo sus inicios en realidad en el jardín del Edén, porque ahí existió una pareja, un matrimonio que fue creado por Dios y tenían comunión con Él. Así que en esa comunión que ellos tenían, podríamos decir, existía una iglesia. Es cierto, era una iglesia completamente distinta a la iglesia que encontramos posteriormente con el llamamiento de Abraham. Era una iglesia muy distinta a la que encontramos posteriormente con el llamamiento del pueblo de Israel en Egipto, y era una iglesia muy diferente a la que encontramos en el Nuevo Testamento, pero aún así era una iglesia en un sentido, debido a que había comunión con el Dios verdadero. Y cuando existe comunión con el Dios verdadero, pues no sé qué otro nombre poder usar sino solamente una iglesia, o una iglesia debido a que existe esa comunión con el Señor. En esta mañana estaremos examinando de cerca uno de los textos más citados por el catolicismo romano o por la tradición católica romana, la que dice y enseña que supuestamente demuestra que la iglesia fue fundada sobre el apóstol Pedro. Esta enseñanza, hermanos, afirma que estos versículos que encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, en realidad son versículos que hablan claramente, dicen ellos, sobre la fundación de la iglesia sobre el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro es en realidad la persona sobre la cual la iglesia fue fundada. Y ellos citan una y otra vez estos versículos como prueba de que la iglesia se fundó en el apóstol Pedro, y que el apóstol Pedro fue el primer papa en realidad, y así ha habido una sucesión de papas a lo largo de la historia. Bueno, antes de examinar, hermanos, este argumento de cerca, es necesario decir algo al respecto. Quiero decir que la iglesia de Roma es una de las iglesias más antiguas, aún en la actualidad. Y déjenme decirles que esto no podemos ignorarlo. Todo aquel cristiano evangélico que ignora esta realidad, en realidad no está siendo fiel a la verdad ni a la historia, porque la iglesia de Roma es, podríamos decir, la única iglesia que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Que no es exactamente la misma iglesia, puede ser cierto, pero nadie puede negar que esta iglesia, que fue fundada en Roma por el apóstol Pablo, que fue establecida en la ciudad de Roma debido a la predicación de Pablo,
y a la cual él envía una epístola a los romanos, es en realidad una iglesia muy antigua. Es en realidad una iglesia que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y los historiadores, hermanos, se preguntan cómo es posible que esa iglesia haya sobrevivido tanto tiempo hasta el día de hoy. Y muchos creen que la razón por la cual la iglesia en Roma ha sobrevivido es debido a la influencia y el poder político del Imperio Romano. Nosotros podemos ver las iglesias de la antigüedad. ¿Dónde está la iglesia en Corinto? ¿Dónde está la iglesia en Galacia, en Éfeso? ¿Dónde está la iglesia en Jerusalén? ¿O dónde está la iglesia en diferentes lugares? No están. Han desaparecido. No han sobrevivido. Todas las iglesias antiguas que el apóstol Pablo estableció, por ejemplo, en sus viajes misioneros, no existen. Pero la iglesia de Roma sobrevive hasta el día de hoy. Así que ese hecho no podemos negarlo. Pero lo que sí negamos es que la iglesia de Roma sea la única iglesia verdadera. Eso es lo que sí negamos. La iglesia de Roma no es la única iglesia verdadera. La iglesia de Roma es una iglesia local, no universal, local, porque fue establecida por medio de la predicación del evangelio en el primer siglo. Y muchos creen que fue el apóstol Pablo el que estableció esa obra en Roma. Pero de ahí a decir que la iglesia de Roma debe ser prácticamente la única iglesia verdadera y que todos los que no están bajo la cobertura de la iglesia de Roma no pueden ser salvos, hermanos, eso está muy lejos de ser cierto, muy lejos de ser verdad. No solamente eso, ellos dicen que Pedro fue el primer papa, el primer papa sobre el cual Cristo fundó su iglesia, y por lo tanto ha existido una sucesión de papas desde el mismo apóstol Pedro. Esto es completamente debatible, no solo históricamente, pero también bíblicamente. Y en esta mañana yo no voy a enfocarme en los datos históricos, porque existen muchos datos que podría dar del por qué eso no es cierto, no puede ser verdad. Pero quiero enfocar, hermanos, en el argumento escritural. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre este concepto de la autoridad del Papa? ¿Fue Pedro en realidad el primer Papa? ¿Fue en realidad él el apóstol que tuvo el primado universal de la iglesia? ¿Es en realidad los argumentos del catolicismo romano ciertos y verdaderos? ¿Pueden ser comprobados con las escrituras? ¿Pueden ser comprobados con el Nuevo Testamento? Esto es en realidad lo que estaremos examinando en esta mañana. Y vamos a leer algunos textos, hermanos. Yo quiero que no se me aburran, que no les entre sueño, porque lo que estaremos viendo en esta mañana es muy importante. Y los versículos que estaremos leyendo son contundentes y muestran claramente que Pedro no pudo ser el primer papa. No pudo serlo, simplemente no pudo serlo. Así que el problema con la interpretación que dice que la iglesia fue fundada sobre el apóstol Pedro y que debido a eso Jesucristo le confirió a Pedro el primado o la primacía sobre los demás apóstoles, haciéndolo el vicario de Cristo en esta tierra y el primero en una lista de papas, los cuales tienen y poseen autoridad sobre la iglesia universal, es muy problemático y no tiene apoyo escritural. El problema con esa interpretación es que no existe absolutamente nada en el texto que nos diga tal cosa. La interpretación que hace el catolicismo romano de este texto no fluye del texto, sino que es impuesta a la fuerza. Es decir, le imponen un significado al texto que simplemente no se encuentra ahí.
Cuando examinamos el texto, hermanos, detalladamente, esos textos que leímos, nos damos cuenta rápidamente, si son observadores, se van a dar cuenta de algo muy interesante. El tema central del pasaje, de los versículos, no es sobre la identidad del apóstol Pedro, sino sobre la identidad de Cristo. Esto es bien interesante. Es el primer punto que yo quiero hacer en esta mañana. Los textos que leímos no tienen nada que ver y no dicen nada sobre la identidad de Pedro, sino el punto central que el evangelista Mateo quería enfatizar era sobre la identidad de Cristo. Fíjense bien cómo empieza el texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, fíjense, ¿quién dicen los hombres que es quién? ¿El apóstol Pedro? No. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y luego Cristo les pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí es donde Pedro, hermanos, levanta la mano. Bien pudo haberla levantado el apóstol Juan, ¿no es cierto? Bien pudo haberla levantado cualquier otro apóstol, cualquier otro discípulo, pero fue Pedro. El apóstol Pedro, ya lo conocemos, era un tanto impulsivo y era uno de los que quería siempre estar en primer lugar y siempre se adelantaba y siempre quería hacer las cosas antes que los demás. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dio en el blanco, acertó, tenía razón el apóstol Pedro. Pero fíjense bien, hermano, la respuesta de Cristo. Las palabras que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son muy importantes, pero no fueron dichas porque Pedro fuera muy inteligente, más inteligente que los demás apóstoles. No, esas palabras fueron dichas ¿por qué razón? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pedro pudo decir tal cosa porque el Padre le había revelado la identidad de ¿quién? De Cristo. El Padre le había revelado a Pedro quién realmente era Cristo. Cristo no era el profeta Elías, él no era Juan el Bautista, él no era Jeremías o alguno de los profetas. No, Cristo era el Cristo, él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta revelación, hermanos, es algo muy importante, porque sin esta revelación en realidad nadie puede conocer verdaderamente quién es Cristo. Si el Padre no le revela la identidad de Cristo, la persona simplemente no puede conocer quién es Cristo, quién realmente es Él. Es solamente cuando el Padre revela la identidad de Cristo que podemos comprenderlo realmente. Y Cristo se lo dice a Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo controversial, hermanos, el versículo que la Iglesia Católica Romana se agarra con uñas y dientes y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Una y otra vez, hermano, la Iglesia Católica Romana cita estas palabras de Cristo, mostrando que estas palabras significan realmente que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia es fundada. Y no solamente eso, que Pedro tiene el poder de las llaves, de abrir, de conceder salvación o de quitarla. Y que no solamente a Pedro le fue concedida tal cosa, pero también a los sucesores de Pedro, o sea, a los papas. Hermanos, esos versículos no dicen nada sobre eso. Vamos a examinar algo, hermanos. En primer lugar, lo que se resalta en estos versículos es la confesión de Pedro. La confesión, veamos eso, hermanos. Primero, lo que Mateo desea resaltar es la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo realmente? Y luego cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí Mateo enfoca la confesión que Pedro hizo. Y debido a esa confesión, Cristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra, hermanos, en griego es Petros, y está en masculino, Petros. Y luego, y sobre esta roca, la palabra en griego es Petra, y está en femenino. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no puede ser la roca. Aunque han existido diversas interpretaciones de quién es la roca, hermanos, en realidad lo más probable es que el significado de este texto sea o una de dos, o que Cristo es la roca, o que la confesión que hizo Pedro es la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Y fíjense otro detalle, hermanos. El texto no dice, y sobre esta roca edificaré, o más bien no dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia, sino edificaré mi iglesia. Notemos bien también que Cristo no le dijo, tú eres Pedro, y sobre ti mismo edificaré mi iglesia. Eso hubiera sido muy fácil, hermanos. Si Pedro realmente fue la persona sobre la cual la iglesia estaba siendo fundada, ¿por qué Cristo no dijo, tú eres Pedro y sobre ti mismo fundaré mi iglesia o edificaré mi iglesia? Yo sé, hermanos, que ese es un argumento de silencio, pero aún así era muy fácil. Si Cristo tenía esa intención, o si Cristo estaba diciendo eso porque realmente quería decir eso, fácilmente lo hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti mismo voy a edificar o voy a fundar mi iglesia. Pero no fue así. Tú eres Pedro, una palabra, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. ¿Cuál Petra, hermanos? ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? ¿Quién es la roca? ¿Qué estaba queriendo decir Cristo con esas palabras? Bien, debido a que Jesucristo no explicó el significado de esas palabras, es la labor de los creyentes interpretarlas correctamente. Ha habido distintas interpretaciones a lo largo de la historia, aún en los tiempos apostólicos o postapostólicos. Muchos ya la interpretaban de diferentes maneras. Unos padres apostólicos afirmaron que Cristo se estaba refiriendo a sí mismo, que esa roca es Él en realidad. Otros le daban la razón a la Iglesia Católica en un sentido, diciendo que Pedro es la roca. Pero aún así, si Pedro es la roca, eso no significa que Pedro tiene prerrogativas que Cristo no le dio.
Otros dicen que esa roca, hermanos, es la confesión que hizo Pedro. Y yo creo que esta interpretación es la más correcta, es la que es fiel al texto. La roca de la que Cristo habla es la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, y sobre esa confesión la iglesia es edificada. La iglesia es edificada sobre la confesión de quién realmente es Cristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión por excelencia. Si no existe esa confesión, no existe iglesia. ¿Se dan cuenta? Quiten esa confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente y la iglesia desaparece. ¿Dónde estaría la iglesia si no existe tal confesión? Desaparece la iglesia, porque nadie va a confesar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y la razón por que la iglesia existe es porque la iglesia confiesa esa verdad. Cristo es el Hijo del Dios viviente, y debido a eso la iglesia es edificada. No fundada, pero edificada. El catolicismo romano afirma que la roca es Pedro mismo, de acuerdo a la declaración del primer concilio vaticano titulada Pastor Eterno, y dada el 24 de abril de 1870 de la siguiente manera. Voy a leer, hermanos, lo que ellos escribieron. En uno de los documentos del concilio vaticano I, ellos dijeron lo siguiente: por lo tanto, enseñamos y declaramos que, de acuerdo con el testimonio del Evangelio, el primado y jurisdicción sobre la Iglesia universal fue inmediata y directamente prometida y dada al bienaventurado apóstol Pedro, el apóstol de Cristo el Señor, debido a que fue sobre Simón a quien Cristo le dijo que sería llamado Cefas. Y luego continúa el documento diciendo: si alguno por lo tanto afirma que el bienaventurado apóstol Pedro no fue escogido como el príncipe de todos los apóstoles y como la cabeza visible de la iglesia militante, o que él no recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo el primado de honor exclusivamente, sea anatema. En otras palabras, todos nosotros, hermanos, los cristianos evangélicos que no aceptamos tal cosa, nosotros caemos en el anatema propuesto por la Iglesia Católica Romana, porque no creemos que Pedro haya tenido el primado universal de la iglesia. No creemos tal cosa. No está en el texto bíblico, no está ahí. No creemos tal cosa. Bueno, ellos dicen que sea anatema a todos aquellos que rechazan esta enseñanza. No existe cual ningún indicio en estos versículos ni en todo el Nuevo Testamento de que Cristo haya hecho tal cosa, declarar que Pedro era la cabeza de la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos todo lo contrario. Antes de analizar los textos, hermanos, que traigo por aquí anotados, quiero mencionar algo rápidamente. Es muy interesante que en este documento del Concilio Vaticano I ellos apelen a una palabra en arameo que es Cefas. En realidad esta palabra viene de Kefas, que es cabeza. Y aunque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en griego, y las palabras que Mateo dice, tú eres Pedro, no dice tú eres Cefas, dice tú eres Pedro, en griego Petros. Bueno, ellos dicen, afirman que Jesucristo hablaba en arameo, y que debido a que Jesucristo hablaba en arameo, Él no dijo en realidad tú eres Petros, sino tú eres Kefas, que significa cabeza. Y ellos apelan, hermanos, a una simple palabra aramea
para fundar todo su sistema papal, de que el Papa es la cabeza de la iglesia. El Papa es la cabeza universal de la iglesia. El problema, hermanos, es de que ese escrito griego, arameo, supuestamente, no existe, nunca ha existido. El Evangelio de Mateo fue escrito en griego, no en arameo. No en arameo. Muy posiblemente Jesucristo hablaba arameo, posiblemente, pero los evangelios fueron escritos en griego, y las enseñanzas del Nuevo Testamento fueron puestas en el idioma griego, y por lo tanto no se puede insertar una palabra que no está ahí en el evangelio. Eso es traer un significado externo a lo que dice la escritura. Por lo tanto, Cristo dijo: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, roca, yo edificaré mi iglesia. Pero veamos algunos textos, hermanos. ¿Qué concepto tenía el apóstol Pedro de sí mismo? ¿Cuál fue su testimonio? ¿Acaso creía él que era el primero de los demás? ¿Que él tenía el primado? ¿O que él era el cabeza de la iglesia? ¿O siquiera el líder de los apóstoles? ¿O el primero de ellos? ¿Qué se consideraba Pedro en realidad una roca, hermanos, a sí mismo? ¿O la roca más importante? ¿Qué nos dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2? Veamos el concepto que Pedro tenía de sí mismo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 al 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Notemos bien, hermanos, cómo el mismo apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra o la roca desechada por los edificadores. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? No Pedro, Cristo. Pedro mismo lo dice, y él dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En otras palabras, el apóstol Pedro, hermanos, reconoce que Cristo es la principal piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra escogida y preciosa, es la roca, y sobre esa roca nosotros también tenemos que ser edificados como piedras vivas para componer un edificio. Y ese edificio es la iglesia, hermanos. Ese edificio es la iglesia. Ahora bien, el otro testimonio de Pedro se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Veamos una vez más lo que Pedro dice de sí mismo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Notemos bien cómo el apóstol Pedro no dice mando a los ancianos que están entre ustedes, yo como el Papa y como el que tiene la autoridad sobre todos ustedes. No, hermanos, no hay tal lenguaje ni tal cosa en las palabras de Pedro. Lo que Pedro dice es ruego. Fíjense bien, ¿qué lenguaje tan distinto? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o a los pastores, porque eso es un anciano, un pastor. Ruego a los pastores que están entre ustedes, yo también pastor con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten el rebaño de Dios, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, fíjense bien esto, señorío sobre el rebaño. Pero ¿qué hace el Papa de Roma, hermanos? ¿Tiene señorío sobre la iglesia, sí o no? Por supuesto que sí. Tiene señorío sobre la iglesia. Se enseñorea sobre la iglesia. El fiel católico tiene que ver al Papa como casi como Cristo en esta tierra. Como Cristo en esta tierra. Porque ellos dicen que Cristo es que el Papa es el vicario de Cristo en esta tierra. Es el representante de Cristo. Es la voz de Cristo, en otras palabras. En otras palabras, cuando el Papa habla, Cristo habla. En realidad es eso, hermano. Esa es la enseñanza de la infalibilidad papal. La enseñanza del papado es eso. En él se encuentra investido el poder de Dios. La voz más importante para el católico romano es la voz del Papa, no lo que Cristo dice en la Escritura, en su palabra, sino la voz del Papa, lo que dice el Papa. Eso es lo más importante. Pero Pedro, hermanos, nos dice todo lo contrario. Él nos dice que todos los pastores tenemos que cuidar del rebaño, no por ganancia deshonesta, no por fuerza, sino voluntariamente, y no como teniendo señorío sobre el rebaño. Hermanos, el apóstol Pedro era un humilde pescador, hermanos. Un humilde pescador que no tenía pomposidad, ni dinero, ni lujos, ni nada. Era un simple pescador que fue escogido como un discípulo de Cristo. ¿De dónde sacan que Pedro fue el primer papa? ¿De dónde sale esa enseñanza? Ciertamente no de las Escrituras, ciertamente no de la Biblia, hermanos. Es una enseñanza ajena a la Escritura, impuesta a la Escritura, violentamente impuesta a las Escrituras, ajena completamente al espíritu de la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos. ¿Cuál es el testimonio del apóstol Pablo? Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27. Ahora veamos cuál es el testimonio del apóstol Pablo respecto a esto. 5, 21 al 27 de Efesios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos bien, hermanos, cómo Pablo claramente dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es Pedro la cabeza de la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque Cristo, hermanos, se entregó a sí mismo muriendo en la cruz por su iglesia. Y debido a esto, Él se constituyó su dueño. No solamente su Salvador, pero también su dueño. Por lo tanto, todo aquel que es de Cristo le pertenece a Cristo. Así como la esposa es del esposo, y así como el esposo es la cabeza de la esposa, así, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por esa razón, Pablo apela a este misterio de Cristo y la iglesia y pone el ejemplo de esta unión mística en el matrimonio. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así los maridos, que son cabeza de la mujer, deben de amar a sus mujeres y deben de entregarse también por ellas. Así que Pablo mata dos pájaros de un tiro, como quien dice. Mata dos pájaros de un tiro. Primero, porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la amó a tal grado de dar su vida por ella. Pero también dice que el marido es cabeza de la mujer y que los esposos debemos amar a nuestras esposas, a nuestra esposa, hermanos, así como Cristo amó a la iglesia. No es fácil, pero es el ejemplo a seguir, ¿no es cierto? El ejemplo a seguir es así como Cristo amó a la iglesia. Bien, ese es el ejemplo del apóstol Pablo en Efesios. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Gálatas 2, 11 al 16. Y nos dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, no acá aparte, no, sino delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, aquí el apóstol Pablo está condenando la actitud de Pedro. Está reprendiendo duramente a Pedro. Es imposible, hermanos. Si Pedro fue el primer papa, si Pedro tenía toda la autoridad, y si Cristo le concedió a Pedro el primado universal de la iglesia, ¿acaso no es lógico pensar que Pablo estaba sometido a Pedro? ¿No es cierto? Es lógico. Sería lógico pensar que Pablo tendría que estar sometido a Pedro. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Pablo reprende a Pedro duramente y le dice: ¿cómo es posible, Pedro, que tú comiences a actuar de esta manera? Lo reprendió cara a cara, lo resistió cara a cara porque era de condenar. Las acciones de Pedro, hermanos, no estaban en línea con el evangelio predicado por Cristo y por los apóstoles. Así que esa reprensión de Pablo a Pedro nos muestra claramente que Pedro, hermanos, no era el primer papa. No fue el primer papa en ningún sentido de la palabra. Imposible que en el día de hoy un sacerdote pueda cara a cara
pararse delante del Papa de Roma y decirle: mire, Señor, usted está actuando como un hipócrita y más le vale arrepentirse. Hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué sacerdote se atreve a hacer tal cosa? Nadie. Ni obispo siquiera, ni cardenal siquiera. Nadie se atreve a hacer tal cosa. Pero Pablo se atrevió a condenar la actitud de Pedro. ¿Por qué se atrevió Pablo a condenar la actitud de Pedro y a reprenderlo duramente? ¿Por qué se atrevió Pablo? Porque Pedro no tenía, hermanos, más importancia que Pablo. Pedro no era más importante que Pablo, no. Ellos estaban al mismo nivel, eran consiervos. En ningún sentido Pedro tenía el primado universal de la iglesia, y la reprensión de Pablo demuestra esto claramente. Ahora bien, ¿cuál es el testimonio de Cristo, hermanos? Ya vimos el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo. Ahora bien, ¿cuál es el testimonio de Cristo respecto a Pedro? ¿Es cierto? Cristo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿acaso significa esto que Cristo tenía el concepto de que Pedro era el que tenía el primado universal de la iglesia y que era el más importante de todos los apóstoles? Hermanos, no es así. Vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 21 al 25. Veamos cómo Cristo ahora le contesta a Pedro, cuando Pedro también se adelanta a decirle algo a Jesucristo respecto a algo que no le convenía hacer. Desde el 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo explicamos, hermanos, en estos versículos el hecho de que Cristo llame a Pedro Satanás? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo es posible que, si supuestamente Pedro es el primado de la iglesia universal, el infalible que no se equivoca, o el infalible que tiene todo el poder, aquí en esta afirmación, hermanos, se equivocó rotundamente cuando le aconseja a Cristo? Le dice: oh Señor, no, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. No puede ser que tú puedas morir. Hermanos, Cristo reconoció que Satanás estaba usando tremendamente a Pedro para persuadirlo y desanimarlo a que no diera su vida en la cruz. Y esto Cristo lo tomó como un ataque directo de Satanás, y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ni siquiera le dijo: Pedro, Pedro, ¿cómo te dejas usar por el diablo, Pedro? ¿Cómo te dejas usar por el diablo? No, no le dijo eso. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imposible, hermanos, que el apóstol Pedro haya sido lo que la Iglesia Católica dice que Pedro fue. Ahora en Marcos capítulo 14,
versículo 26 al 31. Una vez más, el testimonio de Cristo sobre Pedro. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Veamos cómo dice. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos sabemos, hermanos, cuál fue el resultado. ¿Negó Pedro a Cristo, sí o no? Sí, lo negó. Pedro negó a Cristo. Pedro negó a su Señor. Por lo tanto, podemos ver claramente, hermanos, que el apóstol Pedro era un hombre que había sido escogido por el Señor como un discípulo, como un apóstol, pero que él no tenía prerrogativas más allá de lo que Cristo le había comisionado como apóstol, como discípulo de él. La evidencia del Nuevo Testamento es clara y contundente al mostrar que el apóstol Pedro era tan solo un apóstol como los demás, que no poseía prerrogativas especiales. En Juan capítulo 6, hermanos, existe otra confesión de Pedro que es interesante leerla, y con esto vamos a estar concluyendo, porque en estos versículos encontramos algo muy similar al relato de Mateo. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Vamos a ver cómo el apóstol Juan narra estas palabras diciendo: pero hay algunos de vosotros aquí que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, hermanos, la confesión de Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando muchos de sus discípulos estaban regresando atrás y la gente se estaba yendo, se estaba marchando de Cristo, simplemente dejándolo solo, debido a que ya no los alimentaba con comida, y en vez de darles la comida que ellos buscaban, hermanos, les dio un mensaje contundente. Si ustedes leen Juan capítulo 6, ahí se van a dar cuenta las palabras de reprensión que Cristo les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La gente lo buscaba por comida, y Cristo les dijo: ustedes vienen aquí y me buscan porque sacian su hambre y llenan su estómago. No vengan aquí a buscarme para eso. En realidad eso le estaba diciendo, hermanos. No vengan a buscarme por la comida que les di. Vengan a mí porque realmente desean el perdón de sus pecados. Vengan a mí porque realmente desean ser salvos, porque desean obtener vida eterna. No vengan a mí por los panes y los peces que les di.
vengan a mí porque yo les puedo dar vida eterna. Pero eso era lo que menos les importaba a esa gente, hermanos. No, lo que ellos querían es panes y peces, saciar el hambre, llenar el estómago. Y Cristo los reprende duramente en Juan capítulo 6, los reprende duramente, y debido a esa reprensión que Cristo les dio, muchos se comenzaron a ir, a dejarlo. Llega este momento y dice: Señor, mira, te están dejando, se están yendo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús se enfrenta a los 12 y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Adelante, váyanse. Si ustedes también quieren irse, la puerta está grandemente abierta, váyanse. ¿Qué le contesta Pedro? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y si nos vamos, a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ya fíjense, ya no le dice: y yo he creído, no, nosotros hemos creído. Fíjense bien, hermanos, la inspiración de la palabra de Dios. Si Pedro hubiera sido el principal, mero cabecilla de la banda de los 12, él hubiera dicho: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y yo he creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No te lo dije ya hace unos días allá en la confesión de Cesarea de Filipo? ¿Te acuerdas, Señor, que yo te dije que el Padre me reveló a mí personalmente, no a los demás, a mí solamente, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Te lo dije? No, hermanos. Pedro no tenía ese concepto de que él era el maromero, no. Él era uno de los 12. Él no era el mero cabecilla. No. Él dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos también sabían esa realidad, hermanos. Ellos conocían quién era Cristo. Ellos conocían la identidad de Cristo, y debido a eso se aferraban a Él, andaban con Él, no lo dejaban, porque ellos habían entendido quién realmente era Cristo. Y los que no lo entendían se marchaban, se iban, lo dejaban, porque ellos querían comida, ellos querían saciar su hambre, llenar su estómago, y era todo lo que les importaba. Voy a terminar con eso, hermanos. Con eso termino, debido a que me alargué más de la cuenta. Me falta examinar qué significan las llaves, pero no lo voy a hacer debido a que el tiempo ya se nos ha ido. Pero quiero decirles esto solamente, y con eso termino. La confesión de Pedro, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dice eso. Hermanos, no es posible llegar a pensar que los demás discípulos no sabían tal cosa. No podemos imaginarnos a los discípulos con la boca abierta: Pedro, ¿cómo es posible? No sabíamos eso. Mira nomás qué revelación tan importante estás diciendo, y nosotros no sabíamos, ¿no, hermanos? ¿No? Los demás discípulos también sabían que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Lo que Mateo está tratando de mostrarnos es resaltar la confesión. Cristo es el Hijo del Dios viviente. La importancia la tiene no Pedro, la importancia la tiene la confesión que Pedro hizo, esa confesión. Los demás discípulos también sabían que Cristo era el Hijo de Dios.
No era nada nuevo para Juan. Juan lo sabía, hermanos. No era nada nuevo para Bartolomé, por ejemplo. No era nada nuevo para Felipe. Felipe lo sabía. No era nada nuevo para ninguno de ellos. Tal vez el único que no la conocía era Judas Iscariote. ¿No es cierto? Él no conocía quién realmente era Cristo. O tal vez sabía quién era, pero simplemente no creía en él. Pero todos ellos sabían quién realmente era Cristo. Así que no era nada nuevo, sorprendente para los dos demás discípulos. Pero el enfoque que Mateo está queriendo dar, hermanos, es la importancia de esa confesión. Y la iglesia de Cristo se edifica en esa confesión. Ese es el punto. La iglesia no se edifica en Pedro. La iglesia se edifica en la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Si no hay esa confesión, no hay iglesia. Vean esto, hermanos. Si no existe esa confesión, la iglesia no puede existir. Porque la iglesia siempre ha creído que el Mesías, si viviéramos en el Antiguo Testamento, que el Mesías es el Hijo del Dios viviente. Ahora en el Nuevo Testamento, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa es la confesión que ha caracterizado a los salvos. Fíjense bien, a los redimidos. Esa es la única confesión que los ha caracterizado. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pongamos de pie en esta mañana.